Bienvenido a la capacitación TQC, capítulo ejecutar pruebas o crear defectos. Ejecutar pruebas o crear defectos en realidad, porque cuando uno ejecuta las pruebas lo que hace es que genera un registro de la ejecución de la prueba, pero en ese intertanto también puede reconocer un defecto y por lo tanto aquí se abre la posibilidad de crear un defecto. Pero la acción en cuestión es ejecutar pruebas dentro de TQC, por supuesto. ¿Qué es ejecutar pruebas? Bueno, primero vamos a ver qué es ejecutar una prueba, que es más o menos lo que yo mencioné, que es que tú haces la secuencia de pasos y vas marcando el estado de cada uno de los pasos como un defecto o no un defecto. La ejecución de pruebas es ejecutar los pasos uno a uno e ir registrando los defectos a medida que se vayan encontrando. La ejecución de pruebas es un estado del caso de prueba, dentro del workflow del caso de prueba, pero también genera un elemento que se llama defecto. Y el defecto también tiene un workflow. Ya lo habíamos mencionado en un capítulo de la creación de proyectos. Este defecto también responde a un workflow, por lo tanto, cuando empezamos a crear un defecto, empezamos a interactuar con el workflow del defecto. La interacción del defecto en realidad es una interacción que se da entre el analista y el desarrollador, por lo tanto el defecto como ciclo del defecto termina hasta que el defecto está corregido o hasta que queda en estado de error definitivamente para la iteración del caso de prueba, y en una segunda iteración por condiciones de proyecto podemos volver a repetir el caso y ahí sí que tienen que estar corregidos en la medida que se hayan planificado una cantidad de iteraciones para la prueba, pero si no, el defecto debe estar corregido en la iteración correspondiente. Los fallos, como lo habíamos mencionado también anteriormente, los fallos son cualquier cosa que se dé en una situación de no esperada, y como vimos en el registro de caso, la situación esperada se registra en cada paso, por lo tanto cualquier situación fuera de lo esperado va a ser considerado un fallo. Si esto es un defecto de la aplicación o no, después se tendrá que conversar y evaluar y medir con el equipo de desarrollo, que es parte del ciclo del defecto. Para iniciar la ejecución, lo que hacemos es que ingresamos, nos vamos a el proyecto, que en este caso el ejemplo es el proyecto PAU. Después dentro nos aparece una paleta y vamos a la paleta de pruebas. En la prueba ya nos aparece aquí el plan y el conjunto. Seleccionamos el conjunto y en el conjunto tenemos el caso de prueba en estado aceptado, porque lo habíamos generado la vez anterior, y podemos, una vez seleccionado el caso, pedir que se ejecute. Les menciono nuevamente que el caso de prueba debe estar en estado aceptado. ¿Cuándo está en estado aceptado? Cuando en el ciclo o en el workflow del caso de prueba se ha completado todos los diálogos con el test manager y el test manager ha asignado el caso de prueba como aceptado. Cuando se inicia la ejecución aparece una ventana como este tipo, que es la hoja de registro de ejecución. Esta hoja de registro de ejecución tiene los pasos, tiene la identificación de cada del caso acá arriba, la identificación de cada paso y sus condiciones para la prueba. Tiene aquí, el que está más grande para que lo puedan ver bien, tiene una opción de una X y un ticket y una aprobación que nos va a ir registrando si el paso fue ejecutado correctamente o no. Si yo acepto el paso, lo pongo como ticket positivo, me va a pedir algún comentario de la positivo. Generalmente los analistas colocan aquí todo ok o ok, no hay problema. Pero si yo selecciono la opción X, en realidad lo que sucede es que se ha detectado un defecto y por lo tanto dentro de la ejecución yo estoy con esta hoja aquí a un lado y la aplicación que estoy probando a otro lado la marco como X, significa que en la aplicación encontré un defecto y me aparece la opción en una cabecera acá arriba de crear el defecto. Pues que lo marco. Aquí está marcado OK. Yo puedo poner el resultado aquí que diga todo bien. Cuando marco una X me aparece acá arriba la opción de crear defecto y por lo tanto yo voy y creo el defecto para este paso. Tengo que crear el defecto para este paso. La aplicación me va a obligar a crear un defecto.
El defecto, parecido al caso de prueba, tiene una cabecera y un detalle, una cosa de detalle. Para crear el defecto, para que el defecto quede, la aplicación me permita continuar, solo basta con crear la cabecera. Pero yo tengo que completar el defecto para decir que el defecto está completamente creado. Yo puedo hacer la creación del defecto completa en el momento en que encontré el defecto, o creo la cabecera, guardo los antecedentes del defecto de la aplicación que estoy haciendo y a posterior completo los defectos. Cualquiera de las dos opciones es permitida. Lo normal, lo más sano, es que se haga en el momento de que se ocurre el defecto, aun cuando sea esto en apariencia mucho más lento. El defecto, por supuesto, tiene un nombre de defecto, el nombre largo del defecto, tiene un ID de defecto. Este ID de defecto es el nombre que le vamos a dar al defecto para poder identificarlo de todos los defectos, si es que necesitamos tener un registro de defecto en alguna otra información, por ejemplo. Ojalá, por ejemplo, en algunos casos se ocupa el nombre del código de caso más un código de defecto, de tal manera de que la nominación del caso del defecto en realidad sea fácil de seguir por nombre. La aplicación TQC no tiene ningún problema en seguirla, ella tiene sus ID propios y tiene todas sus cosas propias, no va a tener ningún problema en seguirla. Es simplemente para que cuando nosotros bajamos esta información, por ejemplo en una planilla, podamos hacer algún registro, algún cruzamiento de información adicional que quisiéramos. Pero el defecto, para esa razón, en realidad está ese ID. El estado inicial, por cierto, es abierto. El defecto tiene una acción confirmar, que se refiere a cuál es la transición del workflow que se está ejecutando en este momento, ¿ya? Lo vamos a ver después, pero en la creación del defecto, déjenlo en estado confirmar. No hay nada más que hacer. Y tenemos después de una serie de elementos seleccionables que vamos a ver aquí en la siguiente lámina, qué es lo que significa cada una de ellas. Categoría. La categoría es una forma de tipificar el defecto en términos de qué es la causal de ese defecto. Por ejemplo, desde el punto de vista del test, no desde el punto de vista del desarrollo. O sea, es que nosotros vimos una falla funcional, vimos un error en el gráfico no se presenta, o el gráfico está presentando otra información. La aplicación se quedó detenida y no mostró ninguna información. ¿Sabes qué? La información que está presentando la aplicación no es consistente con la información que nosotros habíamos ingresado. Hay un error de ortografía, hay un error de variación, algún otro, ¿ya? Pero esos son los que están previamente, los que están definidos en aquel TQC. Nosotros calificamos el defecto. Después mencionamos la prioridad del negocio, y la prioridad del negocio tiene que ver con qué tan importante para el negocio es el elemento que estamos probando que tenga defecto, ¿ya? Una emisión de factura podría ser mucho más importante que un registro de inventario, entre comillas, dependiendo de la necesidad del negocio, siempre dependiendo de la necesidad. Pero esta prioridad del negocio también apunta a que cuando yo le asigno una alta prioridad, quiere decir que el equipo de desarrollo tiene mayores urgencias para corregir este defecto. La severidad tiene que ver con la impresión del impacto del defecto. Por ejemplo, si esto es una hoja de cálculo o un formulario de grandes cálculos y el resultado del cálculo está nada que ver, entonces nosotros podemos decir, sabe que es grave porque no es lo que corresponde. Pero si, por ejemplo, tiene un error de ortografía, para este caso puede ser menos grave. Esa calificación es importante porque puede significar algún estado de aprobación o de aprobación de la iteración de la prueba. O sea, si yo tengo una calificación de 200 defectos y todos los defectos leves, entonces yo podría, como jefe de proyecto, decir, ¿sabes qué? Podemos pasar a la siguiente iteración porque son puros defectos leves. Pero si tengo defectos graves sobre puntos de prioridad alta, no paso a la siguiente iteración. La gravedad tiene que ver con eso. La calidad no. Por ejemplo, un error de sistema puede ser grave y por lo tanto la aplicación no podrá pasar a la siguiente nivel teniendo defectos graves. Esto tiene relación con la calificación que se haga del resultado de las pruebas por los equipos directores de proyectos, ya sea el test manager, el jefe de proyecto del proyecto.
Cuando yo hablo del jefe de proyecto, siempre estoy hablando del jefe de proyecto responsable de la aplicación hacia la empresa, no del jefe de proyecto de desarrollo, ¿no? El jefe de proyecto de desarrollo está encargado del desarrollo, el jefe de proyecto de testing está encargado del testing. Existe un jefe de proyecto del proyecto. Y periodicidad se refiere al hecho de que si ese error ya lo hemos visto o se da bajo ciertas circunstancias permanentemente, o se dio alguna vez de forma que no nos dimos cuenta, o se da aleatoriamente, no tenemos alguna relación. Una vez generado esto, el caso de prueba ya aparece, cuando nosotros vamos a ver, este es el caso, ya aparece con un resultado de errores, una vez creado. Si no hemos completado el defecto, nosotros podemos ir después a nuestra carpeta de trabajo, ¿ya? Ir a los defectos, ir a estado abierto, abrir el defecto y completarlo. La completitud del defecto, que esto es, ya lo hacemos de origen o de posterior, después que hicimos las pruebas, de cuando estamos creando el defecto o porque después tomamos el defecto, el defecto tiene una segunda ventana inferior en que tiene todas estas paletas. Vamos a ver que en los pasos de reproducción vamos a ver los pasos y vamos a ver que el paso que marcamos está con error. Bueno, nosotros en esta paleta tenemos una serie de opciones para terminar de completar el defecto. La primera es síntoma. El síntoma es una descripción detallada de lo ocurrido. En información del sistema colocamos la información que el sistema operativo o alguna herramienta de evaluación de rendimiento, de inspección que esté corriendo sobre las máquinas, plataformas, base de datos, nos puedan entregar con respecto al fallo. Por ejemplo, detección de alto consumo, lentitud en alguna recarga de un browser. Corregido es un campo que durante la interacción el desarrollador plantea qué fue lo que fue corregido, qué es lo que vio, qué es lo que hizo, se modificó el código, se cambiaron las condiciones de... Esto es muy importante, que lo que reporte el desarrollador qué hace para corregir, porque cuando hay correcciones mayores o hay correcciones que pueden ser significativas con la definición del caso, puede que sea necesario dar de baja el caso y crear un nuevo caso. Existen otros campos, por ejemplo, otros que vienen de versiones antiguas de TQC. Estos campos hoy día casi no se usan. Les voy a mostrar hacia atrás, aquí, ya acá abajo, aparece el tiempo de ejecución. Hoy día se registra el tiempo de ejecución. Antiguamente, las primeras versiones de TQC, esto se hacía en forma manual, y esto era parte de eso. Hoy día esta información no se ocupa. También existe un cuadro que tiene que ver con el historial de las conversaciones con respecto al defecto. Cuando yo genero el defecto, lo ideal es que cuando soy el analista QA y estoy generando el defecto, yo dé un inicio a la conversación diciendo que esto se dejó con tal fecha o alguna indicación de cuándo se generó. La fecha van a quedar registrada igual en este caso. Y este comentario que está aquí va a quedar registrado. Puede que el defecto para el desarrollo no sea un defecto y el desarrollo haga una indicación después, en el momento que le esté tocando el defecto a él tenga el avance defecto y genere mucho comentario diciendo, sabes que esto no es un defecto, esto es una acción. Perfecto. Por ejemplo, muchas veces en condiciones de error aparecen ventanas de error que no fueron registradas, que van a aparecer y por tanto no son defectos, pero para efectos de la definición del caso en que decía que no aparecía nada y de repente aparece una ventana de error, sí es un defecto. Por lo tanto, esta aclaración, esta suerte de discusión que se puede dar entre desarrollo y el analista QA queda registrada aquí. Y por supuesto existe una opción de datos adjuntos donde el analista QA puede incorporar una copia de la pantalla, una impresión de pantalla para mostrar, oye, sabes que esto pasó. Una vez que se genera el defecto, aparecen primero el hecho de que sí, el defecto se creó con el ID dentro de TQC, que eso es importante tenerlo presente, que TQC genera un ID por cada defecto, y hay con las acciones posibles que podría hacer el jefe de proyecto asociado a este cuento, que es el siguiente. Ojo que cuando yo termino el defecto y lo dejo en estado en corrección, yo tengo que asignar a una persona de desarrollo para que él sea capaz de modificar el defecto y corregirlo. Esto lo vamos a ver mejor, mucho más claro en el siguiente video, que es la práctica real de este ejercicio, ya con la